para terminar. Vigilancia y notificación de enfermedades, algo que está ocurriendo ahorita. Estamos vigilando las enfermedades. Y aquí hay que ver algunos aspectos previos, ¿no? ¿Qué es la curva epidémica? ¿Qué es el canal endémico? ¿Qué es el índice epidémico? Que por ahí van a ver algunos banquitos que, que ha venido estas preguntas, ¿no? La curva epidémica es un gráfico que representa la frecuencia de casos según el tiempo, ¿no? Esta es la curva epidémica. ¿Cómo van ocurriendo los casos, no? Seguramente han visto así la curva de COVID, cómo ha ido evolucionando, después el número de casos, cómo van ido evolucionando. Es una curva epidémica. El canal endémico es el gráfico que contiene corredores o canales en los cuales representan la incidencia histórica de una enfermedad, la incidencia histórica, y permite detectar tempranamente cifras anormalmente altas, ¿no? O bajas. Es este. Este es el grafiquito del canal endémico. Seguramente lo habrán visto si es que si se han puesto a revisar las salas situacionales de las oficinas de epidemiología de los hospitales, vean, y van a ver este grafiquito, y van a ver el seguimiento de alguna enfermedad. Por ejemplo, aquí hay una enfermedad que aquí va yendo bien, y va a llegar un momento en que empieza a aumentar y llega a la zona de epidemia. Cuando llega a esta zona decimos que hay una epidemia, ¿no? Entonces, para eso sirve este grafiquito, canal endémico. Y el índice epidémico es una razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se esperan o prevén para la misma semana. Entonces, ¿qué divido? Divido el número de casos que yo tengo con el número que estábamos esperando. Por ejemplo, cada mes esperaba tener 10 casos, pero he tenido 200 casos. Ah, ya, porque hay un problema, ¿no? Entonces, este indicador también nos sirve para detectar epidemias. Entonces, si es que supera mucho, ya, pues una epidemia. Y hablé epidemias, entonces hablemos qué significa una epidemia. ¿Qué es una epidemia, brote, episodio, pandemia, endemia? Muy preguntado últimamente en el ENAM. En el ENAM han preguntado varias veces, endemia han preguntado bastante. Entonces, que vino en el ENAM probablemente les venga a ustedes también. En examen de ustedes ha venido epidemia, varias preguntas. ¿Y qué es epidemia? Epidemia es la aparición de casos nuevos. Tiene que ver con casos nuevos. Casos nuevos, a ver, vamos a poner acá. Casos nuevos de una enfermedad supera lo esperado. ¿Ya? Los casos nuevos de una enfermedad en un área geográfica. Obviamente en un área geográfica, ¿no? Geográfica. Eso es epidemia. Es el aumento de casos nuevos, los casos nuevos de una enfermedad supera lo esperado en un área geográfica específica. O es el aumento de la incidencia de una enfermedad sobre lo esperado, ¿no? Que tiene que ver con los casos nuevos. Entonces, si es que hay un aumento de casos que supera lo que realmente esperaba tener en ese año, eso es una epidemia. Por ejemplo, hay zonas en las cuales el dengue se mantiene y eso tiene que ver con la endemia. Pero bueno, tenemos casos de dengue, por ejemplo, que en una provincia haya todos los meses dos casos de dengue cada semana. Ya bueno, ya se volvió endémica, pero hay 2 casos. Pero llegó un momento en el cual hubo 2 casos, 5 casos, 10 casos, 30 casos. Eso ya no es algo normal, eso ya es una epidemia. Bueno, no, nada de esto es normal, ¿no? Pero no es algo común. Entonces, eso es una epidemia. ¿Ya? La presencia de más casos sobre lo habitual, de casos nuevos sobre lo habitual, eso es una epidemia. Ahora, ¿qué es un brote? Un brote es una epidemia, ya, pero es una epidemia localizada. ¿Qué quiero decir que es una epidemia localizada? Que es un ámbito cerrado, o sea, da en una zona específica, como por ejemplo un colegio, un distrito, una provincia. Por ejemplo, en el año 2019, si recordarán, 2019, hubo, bueno, y con el tema de la pandemia se olvidaron todos, hubo casos de sarampión. Sarampión. Hubo sarampión en el sur, no recuerdo en qué parte hubo, pero aparecieron casos de sarampión. Después de años que no habían sarampión, aparecieron en el Perú casos de sarampión. Eso era casos, pero eran casos aislados que solamente habían en un departamento del país. Eso se denominó brote. A pesar que era una epidemia, pero es una epidemia localizada, porque ese año
esperar que haya sarampión no era esperable, no era lo común. Y tuvimos casos de sarampión, entonces es un brote. El año pasado también hubo brote de qué? De difteria, creo. Que en octubre, noviembre, creo que hubo, que la gente al día siguiente que dijeron que iban a vacunar, hacían unas colazas en todo un centro de salud, igualito ahorita para el COVID, ¿no? Y querían vacunarse, ¿no? Entonces también hubo un brote también de difteria. Entonces, difteria es una epidemia, pero localizada en un lugar específico. Epizotia es una epidemia, seguimos con las epidemias, epidemia, pero es una epidemia que da en animales que pueden contagiar a humanos. Después de la pandemia por COVID, varios países empezaron a asustarse con los murciélagos, ¿no? Y no sé si recuerdan, hubo noticias en que algunos países vieron que había como un brote en murciélagos de un tipo de COVID y los mataron a todos, los pobres murciélagos. O de repente, y seguimos con los murciélagos, a veces se encuentran murciélagos muertos y determinan y murieron por rabia. Entonces significa que posiblemente hay una episodia y eso es un riesgo para que contagien a los seres humanos de rabia. O encontramos un brote de perros con rabia, es una episodia que pueden contagiar a seres humanos. Y pandemia también es una epidemia, pero es una epidemia, es un tipo de epidemia, pero es una epidemia generalizada. Aquí lo que pasa es que ocurre en todo el mundo, varios continentes. Es una epidemia grande, es una... Ahora me van a preguntar, lo que siempre me preguntan, ¿cuántos países deben infectarse para llamar a pandemia? En realidad no hay eso, no hay eso. Vayan a la página del OMS, vayan a la página del MINSA, no hay eso, no hay una cantidad. Lo que miden es qué tanto impacta y qué tanta velocidad. Si el contacto es rapidito y aumenta el volumen de casos en todo el mundo, la OMS ya determina si es pandemia o no es pandemia, ¿no? Y hay algunos que lo critican a la OMS porque se demoraron en declarar la pandemia de esta enfermedad. Otros dicen, porque años anteriores la OMS, por ejemplo, declaró pandemia por otra enfermedad, por una influenza, que al final no afectó casi nada. Entonces criticaron en aquella vez, ¿por qué declaró antes pandemia y ahora por qué no declaró antes pandemia? Entonces, en realidad no hay un estándar fijo, ¿no? Pero la definición es epidemia generalizada, es una enfermedad que cruza todos los continentes y es internacional. Y acabamos con las epidemias. Ahora, la endemia es la presencia habitual de una enfermedad en un área determinada. ¿Ya? Eso es endemia. Ya les dije hace un rato, ¿no? Hay lugares que, por ejemplo, hay dengue, que es endémico, que no desaparece, fiebre amarilla. Mauricio me dice lo que había leído y seguramente ha leído en un banco de preguntas y ha leído el examen del residentado. Sí, el examen de residentado 2 veces ha venido y vino el año pasado, este año creo, vino de que venía la pregunta así, aquella enfermedad que afecta a 2 o más países, ¿cómo se denomina? Y la clave era pandemia. Sí he visto esa pregunta, sí, pero en realidad no, pues busquen el libro si no van a encontrar nada de eso. Pero así ha venido una pregunta, ténganlo en cuenta eso. Ya, ténganlo en cuenta eso que por si acaso, ¿no? Pero lo que les explico son lo que dice las definiciones. Ahora que vino una pregunta así, en el residentado sí vino así. Y pusieron que era más de 2 países, no, ni decía 2 continentes, decía 2 países, creo. Y decían que era pandemia la clave, ¿no? Pero bueno. Y bueno, tipos de vigilancia epidemiológica. Tengo vigilancia pasiva, activa y centinela. ¿Ya? Es tipo de vigilancia. ¿Cómo puedo vigilar las enfermedades? Hay 3 tipos de vigilancia. Pasiva, aquí se obtiene la información de datos preestablecidos. ¿Ya? Tengo datos preestablecidos, el cual, en este caso, este tipo de vigilancia lo que hace el investigador es esperar que vengan los casos
a ellos, o sea, no va a buscarlos, sino espera que vengan, ¿no? El tipo de vigilancia pasiva es lo que realmente, lo que generalmente se hace en los centros de establecimientos de salud, ¿no? Viene el paciente, le atiendes y llenas tus registros, las hojas GIS, ¿no? Donde seguramente ustedes cuando hagan su serum van a estar llenando o cuando hagan su internado van a llenar esas hojitas GIS, donde reportan todas las atenciones que han realizado y todos los diagnósticos. Entonces tú aquí lo único que haces es esperar que venga el paciente, tú no vas a buscarlos. Tú nomás esperas que vengan a tu establecimiento a atenderlos. En cambio, la búsqueda activa, aquí sí se ejecuta personalmente la búsqueda. Aquí el investigador va a buscar casos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en el último de la variante Delta que apareció, entonces el ministro dijo, estamos haciendo la búsqueda, el cerco epidemiológico, estamos buscando los contactos, los familiares, entonces seguramente están buscando todos los contactos que estuvo directamente con este caso, que tuvo la enfermedad. Entonces, aquí estamos buscando activamente. Ya no estamos esperando que, bueno, esperaré que venga a mi establecimiento de salud todos los enfermos. No, estamos yendo a buscarlo. Entonces, aquí es una búsqueda activa. ¿Ya? El otro es la vigilancia centinela, que puede utilizar herramientas de la búsqueda pasiva y activa, pero aquí lo importante es que la vigilancia se realiza a un problema de salud prioritario, que el país ha determinado que se debe desaparecer, como por ejemplo la mortalidad infantil, quiero ver las muertes maternas, o la neumonía en niños, entonces es un problema sanitario prioritario que hago seguimiento. Ese es el de vigilancia centinela. Ahora, cuando realizamos la vigilancia, ¿cómo clasificamos los casos? Aquí les muestro las definiciones que da el MINSA, pero cada enfermedad tiene determinadas características, sobre todo las enfermedades transmisibles. Caso sospechoso es aquella persona que presenta signos y síntomas compatibles con la enfermedad, pero no hay evidencia de laboratorio. Si viene un paciente que tiene sintomatología, signos, pero no hay laboratorio, entonces es un caso sospechoso. Un caso probable es aquella persona que tiene sospecha de laboratorio, o sea, ya hay resultados de laboratorio, pero no hemos logrado todavía aislar el germen. Entonces, los resultados, todo correlaciona. Por ejemplo, en el tema del COVID, ¿no? Le hemos sacado una placa y la placa ya me dice que esto es COVID, pero todavía no lo hemos aislado, todavía no le hemos hecho la prueba molecular o de repente todavía no sale el resultado. Le hemos hecho, pero todavía no sale el resultado. Es un caso probable. Casi un caso confirmado es cuando ya se ha obtenido evidencia en laboratorio de que el agente etiológico de la enfermedad, o sea, ya lo hemos aislado el virus, ya lo tenemos y ya hemos confirmado. Es un caso confirmado. Y descartado es cuando vemos que realmente no tenía la enfermedad y tenía otra enfermedad, ¿no? Eso es la notificación de casos. Eh, Ahora veamos. Y estas son las enfermedades de notificación del MINSA, de notificación inmediata del Ministerio de Salud, que por ahí ha venido algunas preguntas de ustedes, ¿no? Las enfermedades son estas, ¿no? Ahora, las 4 primeras son las que establece la OMS, el MINSA los ha incorporado, ¿no? La viruela, la polio, la gripe humana y el síndrome respiratorio agudo severo, ¿no? El SARS. Esos son de notificación inmediata. Tenemos la poliomielitis también, la tosferina, la difteria, el tétano, la sarampión, rubiola, fiebre amarilla, las rabias, el carbunco, las pestes, las pestes, meningitis pestes, dengue peste. La dengue peste, que digo, el dengue grave, hay que tener cuidado, la de notificación inmediata solamente es el dengue grave, no el dengue leve, sino el dengue grave es de notificación inmediata, no el grave. El grave es de notificación inmediata, ¿ya? Por si acaso. Tifus también, meningitis, muerte materna, que están de vacunada inadvertidamente, las ESAVIS, cólera, epidémico, y también tenemos la infección por el tuberculosis XDR y tuberculosis en personal de salud, también es notificación inmediata, ¿no? Entonces, eso también deben recordar. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que deben recordar, no? Recordar básicamente las diferencias, ¿no? Que, bueno, tengo un grupo grande de epidemia, ¿no? De epidemia tiene que ver con casos nuevos. Casos nuevos que supera lo esperado. ¿Ya? Eso es importante. La epidemia, casos nuevos que supera lo esperado. Tipo de epidemia, tengo el brote.
que es una epidemia localizada. Ahora, cuando resolvamos preguntas, se les voy a decir algunas peculiaridades que deben tener cuidado cuando resuelvan preguntas. Ya, pero brote es un tipo de epidemia localizada. ¿Ya? Recuerden el brote, ¿qué más tenemos? Ah, pandemia. Estaba olvidando la pandemia. Es una epidemia, pero una epidemia global lo podríamos llamar. La epizotia, recuerden que es la epidemia en animales, y la endemia. Es la presencia habitual de una enfermedad. Y esto de endemia ha venido en otros exámenes, muy común que pregunten endemia. Habitual de una enfermedad. Es lo que deben recordar, esto no olvidar, ¿no? Estos conceptos básicos, que le va a servir bastante, sea ahora o después en otros exámenes. Y bueno, ya acabamos. Yo, yo creí que esto lo iba a acabar y yo decía que me voy a demorar, lo voy a acabar y que a las 6 de la tarde iba a acabar, pero me he dado cuenta que en realidad me demoró más de lo que había pensado. Y eso que hemos quitado varios temas que lo vamos a resolver en la grabación que lo vamos a colocar. Bueno, espero que les sirva bastante la clase. Cualquier cosa. Brian, algunos consejos para elaborar tu tesis de titulación. Bueno, el primer consejo más importante, hazle caso a tu asesor de tesis. A pesar que de repente, por ejemplo, yo les puedo decir, dar una opinión con respecto a algo, a cómo determinar, asociar las variables, y si tu asesor de tesis, el que te va a aprobar tu tesis, al final dice otro, tienes que hacerle caso a lamentablemente tienes que hacerle caso, ¿no? Y bueno, lo que sí les sugiero es que revisen bien sus variables, sobre todo antes de elaborar su estudio, antes que hagan su tesis, su proyecto de tesis, porque en realidad lo dejan al último y no le dan importancia. Lo más importante es la ficha de recolección de datos. O sea, tengan su ficha de recolección. Lo primero, antes ya, hagan su problema, ¿cómo se llama? Su elaboración de problemas, sus hipótesis, pero lo más importante es elaborar su ficha de recolección de datos. Es lo más importante. Ya lo demás llenen su marco teórico, eso ya no es lo de menos, pero lo más importante, y que siempre lo dejamos a última hora, es la ficha de recolección de datos, y ya vayan pensando cómo van a analizar esos datos. Porque ha ocurrido eso, que ustedes ya hicieron el estudio, recopilaron los datos, tienen su ficha, ya tienen su base de datos llenecita, y se van a darse cuenta que lo que tienen no es analizable, no se puede analizar, no se puede, porque lo han categorizado mal. Entonces, tengan en cuenta ya, cuando ya van pensando qué estudio realizar, vayan ya pensando qué prueba estadística van a aplicar, porque muchas veces recopilan los datos y no se puede trabajar nada con esos datos. Eso les recomiendo. Busquen, vean qué datos van a analizar y cómo lo van a analizar. Eso tengan desde el inicio. Lo demás de poner marco, lo demás, el contenido del artículo es fácil, es más sencillo. Lo más difícil es eso. Es lo que les sugiero. Ya bueno, ya como les digo, ya me he pasado. Espero que les vaya bien, que bueno, nos veremos en la siguiente fase, ¿no? Y resolviendo problemas. Esta primera fase ha sido parte teórica, ¿no? Y bueno, espero que les ayude, y bueno, cualquier cosa ya les dije, ahí tengo mi esto, y seguramente les van a indicar ya algunos mecanismos de comunicación con nosotros y para contestarles, ¿no? Y me escriben al correo, y por ahí se me escapó algo, me escriben y me dicen, no, doctor, y usted dijo tal cosa. Ay, verdad, tienes razón, ¿no? A veces, pues, hablando ahí se me pasa.